Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Un potente terremoto de magnitud 8.8 sacudió el extremo oriental de Rusia y generó alertas de tsunami en varios países del Pacífico. Estas advertencias ya están siendo levantadas de forma gradual. El sismo se produjo en las costas del sur de la península de Kamchatka, con una magnitud de 8.8 grados a una profundidad de 20,7 kilómetros. Debido a la fuerza del movimiento telúrico, de inmediato se encendieron las alertas en Japón, así como en Hawái y Alaska, Canadá, también en otra parte del territorio de Estados Unidos, también en países de Latinoamérica como México, Colombia, Ecuador y Chile. Y es que este terremoto se ubicó como el octavo de mayor magnitud registrado en el mundo, según el Instituto de Geociencias. Por suerte, esta vez no se reportan víctimas mortales y todo indica que las alertas se seguirán reduciendo. Pero la alarma fue enorme, como lo vemos en la siguiente historia. La fuerza de un tsunami dejó bajo el agua en la ciudad costera de Severokurilsk, en Rusia. Las olas atravesaron la zona portuaria, arrastraron embarcaciones y afectaron plantas pesqueras. Testigos registraron así el momento exacto del terremoto de 8.8. Aunque no se reportan víctimas, el temor no escapó de algunos residentes. Sí, la muerte cruzó mi mente. Pedí perdón a todos en silencio, recordé los buenos momentos de la vida y como era de esperar, le escribí a mi esposa. Y en la península rusa de Kamchatka, lugar del epicentro, estos médicos fueron sorprendidos por el movimiento telúrico en plena cirugía. A pesar del peligro e incertidumbre, nunca se apartaron de su paciente. El personal sanitario mantuvo la calma mientras se aferraba a la camilla. Entre tanto, el gobernador ruso llamó a la calma. El terremoto de hoy fue un desafío para todos. Es el terremoto más fuerte en décadas de temblores. Hago un llamamiento a todos a mantener la calma. La fuerte sacudida también sorprendió a turistas que hacían un glamping. Desde sus tiendas de campaña captaron los momentos de angustia. Expertos advirtieron que las réplicas pueden ser de alta intensidad e incluso extenderse en el tiempo. En algunos casos pueden durar décadas o incluso años. Por ejemplo, el terremoto de Kovsgol en 2021. Hasta ahora observamos las réplicas. Las autoridades levantaron la alerta de tsunami para la región del Lejano Oriente tras más de 11 horas del movimiento telúrico. Hoy se reportó allí otro sismo de 6.2. También en Kamchatka, el temor por la fuerza del terremoto se apoderó hasta de estos leones marinos que, presas del pánico, se lanzaron al mar buscando ponerse a salvo. Y después de múltiples evacuaciones, así como alertas de tsunami en la costa del Pacífico, un volcán entró en erupción. Lava al rojo vivo empezó a fluir por la ladera occidental tras un terremoto que entra en la lista de los de mayor potencia. La alerta por el riesgo de tsunami se elevó primero en la región, Japón y China. La Agencia Meteorológica de Japón advirtió sobre olas de hasta 3 metros. De hecho, un tsunami de 1,3 metros de altura alcanzó la prefectura de Iwate en el norte. Y luego la alerta se extendió al Pacífico, que alerta que con el paso de las horas fue disminuyendo. En Hawái se vivieron momentos de confusión y miedo. No ingresar al mar ni acercarse a la costa hasta que se levante la alerta fue la advertencia de las autoridades japonesas. El temblor provocó tsunamis de hasta 4 metros en el Pacífico y provocó evacuaciones desde Hawái hasta Japón. Los residentes de Hokkaido, en Japón, evacuaron a zonas más altas, en las terrazas de los edificios, donde esperaron hasta que se levantara la alerta. Escuché la alerta de tsunami en el trabajo, ya que mi lugar de trabajo está junto a la playa. Mis compañeros me dijeron que volviera a casa porque tengo una niña pequeña y estaba esperando allí, así que fui a recogerla. Los trabajadores de la planta nuclear de Fukushima, en el nororiente de Japón, también fueron evacuados. Y en una playa japonesa aparecieron ballenas varadas antes de la alerta de tsunami. Las sirenas comenzaron a sonar no solo en el territorio japonés, también en Hawái. Estamos improvisando porque no estamos acostumbrados a esto. Y en Maui solo hay un número limitado de carreteras. Aunque el nivel de advertencia bajó, las autoridades advirtieron que todavía es posible que haya corrientes y olas inusualmente fuertes cerca de la costa y en los puertos.
En Colombia, gran parte de la región pacífica estuvo bajo alerta durante la mañana por riesgo de tsunami derivado del terremoto en Rusia. Se ordenó evacuación preventiva y prohibición de ingreso a las playas, pero la medida bajó. Luis Eduardo Carlos Ama, desde Tumaco, uno de los lugares que ha estado bajo monitoreo, nos cuenta más. En poblaciones como Tumaco, hubo alerta durante toda la mañana por los posibles efectos de tsunami que llegaría a la costa pacífica. Se suspendieron clases, prohibición de usar las playas, bañar en el mar, restricción para transporte marítimo. Afortunadamente, cambió la alerta por medidas preventivas y todo regresa a la normalidad. Poco después de las 3 de la mañana, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo emitió esta alerta a todo el Pacífico colombiano tras el riesgo de un tsunami. Se ordenaba la evacuación preventiva de los lugares próximos al mar de 14 municipios y sectores del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Bueno, el llamado a los habitantes de la zona es a que se alejen de las playas, de los muelles, de las zonas de bajamar, que busquen zonas altas. La Dirección Nacional Marítima pues ha restringido las actividades de embarcaciones. En este momento sí hay una alerta, pero por supuesto que el llamado es a la calma. Inmediatamente inició una reunión del puesto de mando unificado nacional, donde entre otros están organismos de socorro y autoridades para monitorear el comportamiento del mar en Malpelo, Jurado, Vallasolano, Nuquí, Bajo Baudó, Gorgona, Mosquera, Salahonda, Tumaco, Huanchaco, Timbiquí, Guapi, Buenaventura y Bayamálaga. Estas son alertas preventivas y recomendaciones para todos los pescadores y para todos quienes realizan alguna actividad en el mar. En estos lugares se tomaron medidas preventivas como prohibir el ingreso al mar de bañistas, evacuar las zonas bajamar y prohibir la navegación marítima. Después de las 10 de la mañana, cuando se esperaba el aumento de las olas en la costa pacífica, llegó la tranquilidad. El mar registraba un comportamiento casi normal y solo se observaba un pequeño aumento en el tamaño de las olas. La alerta fue levantada y solo se emitió una advertencia a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Ya estamos en un nivel de advertencia, se reduce el nivel de alerta, pero sin embargo las actividades marítimas, portuarias, van a estar cerradas al menos hasta mediodía. Queremos darle un parte de tranquilidad a la comunidad tumaqueña, donde se han hecho unos análisis por toda la experiencia que tiene Capitanía, y la alerta a nivel nacional ha disminuido, ha pasado de una alerta a una advertencia. Eso no quiere decir que tengamos que bajar la alerta que tengamos la comunidad de Tumaco, sino estar atentos a diferentes boletines. Las autoridades mantienen el monitoreo en el mar y piden a la comunidad seguir las recomendaciones emitidas por los canales oficiales. Pues a propósito de este suceso que se presentó en las últimas horas, muchos se preguntan qué es un tsunami. Les explicamos. Un tsunami es una serie de olas gigantes provocadas generalmente por un terremoto bajo el océano. La energía liberada mueve una enorme masa de agua que viaja a gran velocidad. Ahora, al acercarse a la costa, estas olas pueden aumentar de tamaño, aunque en mar abierto pueden pasar desapercibidas. Al tocar tierra podrían causar desde desastres hasta leves afectaciones. Esto depende de la fuerza del sismo y de las condiciones de cada lugar. Y esto tiene unas fases, vamos a verlas, que son 3. Primero, la ola en movimiento. Un tsunami puede avanzar a más de 800 kilómetros por hora en mar abierto, pero esto apenas si se nota. Lo siguiente es el tiempo de llegada. Dependiendo de dónde ocurra, puede tardar minutos o varias horas en llegar a una costa. Y lo otro es el impacto ya en la costa. Cuando la ola toca tierra puede alcanzar hasta 30 metros de altura. Ahora, no todos los tsunamis son iguales. Su tamaño y fuerza dependen de la magnitud del sismo, la profundidad y la forma del fondo marino. En Noticias Caracol en vivo, precisamente, un experto explicó por qué en la costa pacífica colombiana el fenómeno de hoy no tendría mayor impacto. Esto dijo. En el caso de la costa del Pacífico de Colombia, a diferencia de la costa del Caribe, tenemos una fosa. Allí el océano, la base del océano es mucho más profunda, de modo que hay más agua, ¿no? Y mover toda esa cantidad de agua es mucho más costoso. Necesita mucha energía para mover toda esa agua que cuando tenemos poca profundidad en el océano, donde es más fácil, ¿no?, desplazar el agua. Por eso cuando tenemos costas como la de Colombia en el Pacífico, no la del Caribe, que no
está en alerta, ni mucho menos. En la del Pacífico muy profunda, el riesgo de que la ola de tsunamis llegue con mucha altura, en este caso, es menor, la probabilidad que en una costa más somera. Y así fue, aquí prácticamente en nuestro país casi ni se vio ni se sintió. Las olas generadas por ese terremoto se siguen desplazando y por eso en países como Chile, muy distantes de Rusia, todavía se preparan para la llegada. Catalina Leiva, de nuestro aliado Canal 13, nos cuenta cómo están las cosas en Viña del Mar. ¿Cómo están? A las 15:50 de este miércoles 30 de julio está programado que podría llegar este tren de olas. Estamos justamente en la ciudad de Viña del Mar, específicamente en la avenida Perú, uno de los lugares donde el proceso de evacuación va a impedir que hayan personas en este lugar, un sector que tiene restaurantes y un paseo peatonal sumamente turístico que a esa hora va a estar absolutamente cortado. Se ha anunciado que se va a suspender el tráfico de vehículos en las principales calles de Viña del Mar y Valparaíso, como así también se ha señalado que no va a haber metro para que la gente se desplace ni locomoción pública en estas ciudades. Son varias las comunas que han decidido suspender las clases en todo el borde costero de la región de Valparaíso por la alerta que estamos teniendo en cuanto a la prevención por este tsunami que podría llegar en las próximas horas. Desde Valparaíso, Catalina Leiva para Alianza Informativa Latinoamericana. Catalina, gracias. Y los tsunamis no solo ponen en peligro a las personas, sino que también provocan serios daños al medio ambiente y a la vida marina. Estos son sus efectos. Esta imagen deja ver la reacción de los leones marinos al terremoto en Kamchatka. Se lanzaron al agua para protegerse. Sin embargo, cuando un sismo ocurre en zonas costeras o en el océano, se puede producir otro fenómeno que genera riesgo para la fauna y la flora del océano, el del tsunami. Y sobre animales, lo que se ha documentado es más que todo desplazamiento, también golpes, o que pueden ser afectados por algún golpe de la ola, pero los animales tienden, digamos, a sentir esos cambios y a desplazarse. En Japón se reportaron 4 ballenas varadas a pocos metros de la playa tras el sismo, aunque no hay certeza de la relación de este fenómeno con el tsunami. Pero no solo son los animales los afectados. Los principales impactos son sobre ecosistemas, entonces los ejemplos más comunes son sobre corales, que son estructuras duras, entonces puede destruir muchas colonias de coral. Sin embargo, estos efectos dependen del sitio donde se produzca el sismo. Pues los impactos ambientales pueden ser de diferentes niveles, dependiendo de la ola que se genera, de qué tamaño es y cuánto se demora en llegar a una zona costera. Según este biólogo marino, los riesgos más altos se concentran cerca de la costa, en los territorios afectados por el terremoto, donde el retroceso violento del agua previo al impacto de la ola puede representar un problema para los animales que se encuentran en zonas poco profundas. Además, los tsunamis pueden contaminar fuentes de agua dulce con agua salada y transportar escombros y contaminantes, afectando tanto la vida marina como la terrestre.